En un mundo totalmente destruido, los dos bienes más valiosos son el agua y la gasolina. Un poco como en la vida real. La saga Mad Max tiene todo lo que podrías pedir. Explosiones, carreras, acción, coches loquísimos, gente rara, más explosiones y, sin embargo, es una saga un poco irregular. Cada película de Mad Max es distinta a la anterior. No hay ninguna que intente lo mismo dos veces, lo cual creo que es digno de aplauso, pero también es una decisión extraña. La saga empezó en 1979 con una película de presupuesto hiper bajo y su última entrega fue el año pasado con un gran blockbuster. Así que en este vídeo voy a hacer un repaso de todas las películas analizando lo bueno, lo malo y lo que hace a esta saga tan única, tan importante y tan rara. Mad Max, Salvajes de la Autopista, 1979. La primera entrega de la saga es rarísima. No tiene prácticamente ninguno de los elementos reconocibles que posteriormente serían tan icónicos. La película no sucede después de un apocalipsis nuclear como estamos acostumbrados, sino que más bien sucede durante una crisis de recursos en la que Australia está llena de criminales, porque todas las pelis pasan en Australia, no en Estados Unidos. O sea que en esta primera película todo es bastante normal. El protagonista es Max Rokantinsky, un policía que vive en una casa muy bonita con una mujer y un hijo que son muy felices. Vale, sí, los matan. La película es una historia de venganza, pero vamos, que la historia de venganza empieza ya en el tercer acto. Antes de eso, la peli es un rollo. No me gusta nada la primera entrega de la saga. Me parece una película sin identidad ni personalidad. Sí es verdad que tiene persecuciones en coches y villanos raritos, pero ahí se termina. Si quitas esos elementos, podría ser cualquier otra película setentera de serie B sobre venganza. Aparte es aburridísima. Está estructurada de una manera muy extraña. En la primera mitad no pasa nada importante más allá de introducir que, en efecto, hay una banda de moteros malos y la policía les quiere parar. Luego, justo a mitad de película, matan al amigo de Max y por eso Max decide dejar la policía y vivir feliz con su familia. Y ya cerca del final matan a la familia de Max y él se venga. O sea, que toda la parte de la venganza se siente súper apresurada y eso que toda la película se construye hacia ese momento. Además, la forma en la que muere el malo es bastante anticlimática. Y el propio Max no es un personaje, no tiene personalidad. Parece más una excusa de la trama para justificar que haya persecuciones en coches. Además, él es moralmente muy contradictorio, no solo con el resto de la saga, sino con la propia película. Porque en las otras pelis y en el principio de esta, te lo presentan como un tío violento, arisco, pero que en el fondo es humano. Y aquí en la última escena hace una cosa súper sádica. Coge a uno de los malos de la banda, le ata a una moto que está a punto de explotar y le da una sierra para que se corte el brazo si quiere liberarse. Vamos a ver, ¿Max es Jigsaw o qué pasa aquí? Es un tío cegado por la venganza, pero yo no me imagino al Max del resto de la saga haciendo esto. Y eso que el Max del futuro vive literalmente en un apocalipsis. Pero siendo justos, la peli es un clásico de culto y por algo será. Lo que consiguieron es muy sorprendente teniendo en cuenta que el presupuesto era ridículamente bajo. Tan bajo que a los dobles de riesgo les pagaban con cerveza. Para nada peligroso. Y esta fue la primera película de George Miller, que antes de esto era médico, lo cual seguro que les vino bien en el rodaje. Ya en la primera peli se pueden ver pequeños destellos del estilo de Miller, además de que todas las acrobacias y todos los golpes de los especialistas son bastante chulos y súper realistas, principalmente porque se hicieron sin ninguna medida de seguridad. Así que la peli sí que tiene un cierto encanto pulp de serie B, pero en general a mí me parece un poco mala. Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Esta peli es súper buena. Comienza con un resumen de la anterior, o sea que la mejor forma de ver la saga es saltándote la primera, y te sitúa en un mundo que ha sufrido un apocalipsis nuclear. Es decir, que después de la primera peli en la que todo es bastante normal, salvo por una leve crisis de gasolina, cayeron bombas nucleares en Australia y ahora tenemos peña que viste así. Y aquí sí que está la esencia de Mad Max. Es gracias a esta peli por la que se crea ese estilo tan característico. El yermo totalmente destruido, los trajes horteras de los malos, los pueblos que resisten porque tienen esperanza en la humanidad, los coches super tuneados y ese equilibrio entre lo ridículo y lo serio que está perfectamente balanceado. Esta estética ha tenido una influencia directa en muchísimas películas postapocalípticas décadas después, sin ir más lejos la saga Fallout. Esta película es superior en todos los aspectos a la primera, las secuencias de acción están a otro nivel de intensidad y mucho mejor dirigidas. El universo es único y coherente y todos los personajes secundarios, aunque aparezcan muy poquito, tienen mucha presencia y muchísima personalidad, especialmente el tío del helicóptero, ese me cae muy bien. Y evidentemente aquí el que más brilla es Mel Gibson, que da
una interpretación muy buena como Max. En la primera película está bastante soso, pero en esta es un personaje mucho mejor escrito y que bebe directamente de los antihéroes del cine western, como Clint Eastwood en Por un puñado de dólares, que a su vez bebía del cine de samuráis de Kurosawa con Yojimbo. Es básicamente un personaje que se mueve por interés. Al principio no es nada heroico, pero según avanza la película se va familiarizando con el resto de personajes y saca su lado más humano y vulnerable. En este caso, la historia es que llega a un poblado en el que guardan gasolina y un grupo de saqueadores les quieren conquistar, lo cual de por sí es muy western. Max evidentemente les ayuda, al principio a cambio de gasolina y al final porque sabe que es lo correcto. Y lo mejor es que trata la figura de Max con una presencia mitológica, algo que se va a repetir a lo largo del resto de películas. Todos los personajes hablan de Max como el guerrero de la carretera, alguien que aparece, ayuda y se va. Entonces el espectador tiene la sensación de que esta es solo una de las muchísimas historias que suceden en el yermo, en las que aparece Max para ayudar, y que cuando ya ha ayudado simplemente se desvanece en el horizonte, condenado a vagar por la tierra destruida eternamente. Una genialidad de película. Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno. Si alguna vez alguien te ha dicho que esta peli es mala, te está mintiendo. Es la más odiada de la saga porque es la más infantil. A la peli le pasa lo mismo que le pasó al cine en general progresivamente en los 80, y es que empezaron a aparecer películas para toda la familia. Antes de los 80 los niños iban al cine a ver todo tipo de películas, pero no había muchas películas pensadas para niños. Creo que fue Pauline Kael, la famosa crítica norteamericana, la que dijo que ella no tenía ningún problema con el cine de Spielberg en sí, sino con el hecho de que había infantilizado la cultura. E infantilizado lo digo entre muchas comillas. Ella dice esto porque las películas más famosas de los 70 eran El Padrino, Taxi Driver, La Naranja Mecánica, El Exorcista, pelis que no son para niños. Y las más famosas de los 80 eran Cazafantasmas, Indiana Jones, Los Gremlins, E.T., Star Wars, pelis para toda la familia y que todas beben directamente del estilo de Spielberg. ¿Eso es algo malo? Pues para mí no, porque yo adoro a Steven Spielberg y me parece uno de los mejores directores de la historia. Y todas estas películas, tanto las de los 70 como las de los 80, me encantan. Entonces, esta tercera película de Mad Max es totalmente Spielbergesca. La violencia no es nada explícita, los personajes pierden ese punto sádico y oscilan más hacia lo cómico, y en general todo es mucho más mágico, más relajado. Vamos, que hay un punto en el que Max literalmente encuentra la isla de los niños perdidos. Y a mí esto me gusta mucho. Me parece muy refrescante y aprecio mucho que quiera diferenciarse de las pelis anteriores. Esta se aleja un poco de la acción súper intensa de la 2 y se centra más en la aventura. Y esto también mola, porque aparecen lugares nuevos muy originales, que expanden de manera bastante interesante el universo del yermo. Y yo creo que esta es la peli en la que mejor está Mel Gibson como Max, porque encuentra perfectamente el balance entre esa faceta de tipo duro y figura mitológica y al mismo tiempo ese lado más dulce, humano y bondadoso. Los personajes secundarios también molan bastante. Vuelve a salir el tío del helicóptero, aunque ahora tiene un hijo, porque resulta que no es el mismo personaje. ¿Qué? Bueno, algo importante que tener en cuenta es que la saga Mad Max no tiene un canon establecido. Es mejor verlas como mitos que se cuentan de generación en generación, porque si te paras a analizar si tiene sentido la continuidad, lo mismo te vuelves loco. Y también sale Tina Turner, que está muy bien y muy divertida. Yo me lo pasé en grande viendo esta peli porque, pese a no tener ese estilo casi punk que caracteriza a la saga, tiene un gran corazón y es muy entrañable. Mad Max Fury Road, o Furia en la carretera. En 2015, 30 años después de Mad Max 3, George Miller resucitó la saga con una nueva película totalmente distinta. Sin Mel Gibson, sin ningún tipo de conexión a las anteriores, con coches aún más locos y que son 2 horas de pura acción. Y es una película increíble. ¿Esta película es una secuela? ¿Un remake? ¿Un reboot? Nadie lo sabe y a nadie le importa, porque como he dicho antes, a George Miller le da igual la continuidad en su saga. Supuestamente Fury Road es Mad Max 4. De hecho, los planes originales era que Mel Gibson iba a ser el protagonista, pero bueno, ya sabéis cómo es Mel Gibson, así que al final lo recastearon. Pero a ver, más allá de que el actor de Max ahora es Tom Hardy, cronológicamente las fechas no cuadran. Se supone que dentro del universo el apocalipsis pasa en los 70, y aquí Max sigue teniendo 30 y pico años. Además, los coches que aparecen son posteriores a esa fecha, y no olvidemos que al final de Mad Max 3 se da a entender que la civilización tiene alguna esperanza de resurgir, y vamos, aquí no se ve ningún progreso. Así que realmente Fury Road es un reboot en casi todos los sentidos.
¿Esto importa? Pues no, la saga está llena de contradicciones y si a ti te gusta pensar que es una secuela, pues adelante. Porque más allá de centrarse en que todo cuadre, lo importante es la historia de Max como una leyenda urbana. Independientemente de eso, Fury Road es una película buenísima. Voy más allá, es probablemente la mejor película de acción del siglo XX y una de las mejores películas de acción de la historia. La premisa es muy simple. Furiosa, que es la guerrera interpretada por Charlize Theron, quiere liberar a las mujeres esclavas del malo malísimo que se llama Immortal Joe, y Max simplemente llega ahí de casualidad y, como no, las ayuda. La peli es una persecución sin parar de 2 horas. Van aquí y luego vuelven aquí. Ya está. Eso es la peli, y son las 2 horas más intensas y mejor filmadas que he visto en mi vida. Todo es genial, la fotografía, los efectos especiales, el sonido, el diseño de producción con esos coches increíbles, la creación del universo con todos estos personajes y lugares nuevos, la banda sonora, el montaje. Mirad esta escena en la que Max se levanta del suelo y durante unos frames se intercala con un volcán en erupción. Eso es la obra de un genio. Y con razón ganó 6 Oscars. Creo que la gente no es consciente de lo difícil que es dirigir la acción en una película así, con tanto movimiento, con gente saltando de un coche a otro, con varios grupos enfrentados entre sí, y no solo hablo del reto de grabarlo con coches reales y el trabajo de los especialistas y todo eso, hablo de que George Miller sabe en todo momento dónde poner la cámara, cómo moverla y a qué plano cortar para que la audiencia no se pierda, y que sea épico todo el rato. Porque es muy normal en el cine blockbuster que las escenas de acción nos abrumen y nos aburran. Estás en el cine viendo la gran batalla final y al mismo tiempo estás pensando en si te has dejado el ordenador encendido o no. Aquí esto no pasa porque estás al borde del asiento en todo momento. Hay muy poco CGI, aunque el que hay está muy bien utilizado, pero lo realmente impresionante es que muchas cosas son prácticas. Si hay que explotar un coche, lo explotan de verdad. Si un tío tiene que saltar en una moto, es un especialista en una moto de verdad. Que todo sea real le añade peso y credibilidad a las imágenes. Una cosa con la que tengo sentimientos encontrados es Tom Hardy. Él es un excelente actor y está bien en la peli, pero no veo la esencia del personaje de Max. Cuando más se acerca es llegando al final, en el que es más cercano con Furiosa y le da su sangre, pero creo que le falta algo. De todos modos, es muy difícil heredar un personaje tan icónico. Eso sí, la última escena de Max desapareciendo entre la muchedumbre, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido y poniendo rumbo a ayudar a otras personas del yermo, me pone los pelos de punta. Por otro lado, me gusta muchísimo Charlize Theron como Furiosa. Creo que ella está perfecta en el personaje y es, sin duda, uno de los más chulos de la saga. Y en esta película, realmente, ella es la protagonista y es la que lleva la mayor parte del peso dramático, lo cual enlaza perfectamente con Furiosa de la saga Mad Max. No me gusta cuando las pelis tienen subtítulos así: Rogue One, una historia de Star Wars; Spiral, From the Book of Shaw, la precuela de Fury Road sobre el origen de Furiosa, pero esta vez interpretada por Anya Taylor-Joy, una de las mejores actrices actuales. Es la única película que conecta directamente con otra de la saga, porque aparecen todos los personajes de Fury Road y los eventos de esta afectan directamente a su predecesora. Y a ver, no voy a ocultar mi decepción. Es muy distinta estructuralmente a Fury Road, y de hecho ese es uno de sus puntos positivos. Me gusta que no hayan copiado la fórmula, sino que hayan hecho algo nuevo. En vez de ser una persecución muy larga, Furiosa es una historia de venganza que se construye a lo largo de décadas. Aquí, en vez de explorar la figura mitológica de Max, se centra en la de Furiosa y la plantea como un ángel de la venganza liberador, lo cual mola mucho conceptualmente, pero no sé si la película lo llega a traducir bien. George Miller intenta darle un trasfondo a Furiosa y a sus motivaciones de Fury Road. Nos explica por qué quería volver a su casa, por qué odia a Immortal Joe. La historia transcurre a lo largo de muchos años, algo que no pasa nunca en la saga Mad Max, y está organizada por capítulos, pero los capítulos no son en función del paso del tiempo, sino por momentos relevantes en la vida de Furiosa que la van formando como guerrera, pero se me hace un pelín sosa. He de reconocer que no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine, en IMAX, lo cual moló bastante, así que quizá un segundo visionado me quitaría esas dudas, porque la peli está llena de imágenes y momentos muy potentes: la tortura de la madre, la historia de amor condenada, el tiroteo en la fábrica de balas y sobre todo el tercer acto en el que Furiosa ya se ha convertido totalmente en un mito. Pero al conjunto le falta fuerza, sobre todo sufre por comparación. Las escenas de acción son buenas, pero no tan buenas como las de Fury Road. El apartado visual, salvo por alguna cosilla rara que está chula, es bueno, pero no tan bueno como el de Fury Road. Y los personajes secundarios y lugares son chulos, pero es que la mayoría ya los habíamos visto en Fury Road, así que... De lo mejor de la peli son las actuaciones. Anya está súper bien, quizá no tan bien como Charlize, pero de nuevo es injusto comparar. Aún así, clava sus gestos, la mirada de Furiosa, la voz es igual y tiene muchísima presencia. Pero para mí, el más destacable es, sin duda,
segunda Chris Hemsworth. Su personaje mola bastante, pero es que él está divertidísimo. Se nota que está disfrutando cada segundo en pantalla y eso la audiencia lo agradece. Su villano es despreciable pero carismático. Quieres ver más de él, pero al mismo tiempo estás deseando que se calle. O sea, que la película está bien, simplemente creo que tenía más potencial. En un año en el que también salió Dune 2, que es una película que captura perfectamente la mitología de los personajes, tanto visual como narrativamente, y le añade ese peso bíblico, creo que a Furiosa le falta algo. Y eso es todo. A mí la verdad que la saga me gusta bastante, menos la primera, menudo rollo, y cuando las ves mola mucho darte cuenta de todos los elementos que han tenido una influencia tan enorme en tantas obras. Ojalá que George Miller pueda hacer otra peli de la saga que supuestamente se iba a llamar Mad Max The Wasteland, pero ahora mismo está un poco en el aire, así que ya veremos. Para mí, lo más esencial de esta saga es su capacidad de crear historias tan distintas entre sí, pero que todas sean épicas y aborden la mitología de sus personajes. En un mundo en el que todo ha sido destruido y la civilización ha caído, en el que la violencia se ha convertido en parte de la rutina y los recursos más esenciales como el agua son un artículo de lujo, hay héroes sin nombre, leyendas urbanas que aparecen de la nada, ayudan a los necesitados y desaparecen antes de que les puedas dar las gracias. La venganza, la justicia y sobre todo la esperanza es lo único que prevalece en el yermo.